Bienvenidos a su espacio Me gusta leer. El libro que estamos leyendo se titula El progreso del peregrino para todos, del autor John Bunyan. Y esta semana vamos a leer el tema Cristiano se encuentra con fiel. Comenzamos. Siguiendo Cristiano su camino, vio más adelante a Fiel. Al verlo, Cristiano corrió con todas sus fuerzas y no solo lo alcanzó, sino que pasó a Fiel, de modo que el último fue primero. Cristiano se sonrió vanagloriándose de haber pasado a su hermano, pero se distrajo de modo que tropezó, cayó y no pudo levantarse hasta que Fiel vino a socorrerlo. Siguieron juntos amistosamente, conversando de todo lo que les había pasado en su peregrinaje. Cristiano comenzó así: Mi estimado y amado hermano Fiel, me alegro de haberte alcanzado y que Dios haya templado de tal suerte nuestros espíritus que podemos andar como compañeros en este camino tan agradable. ¿Cuánto tiempo estuviste en la ciudad de destrucción antes de emprender tu propio peregrinaje? Hasta que ya no pude más, porque después de tu salida se habló mucho de que nuestra ciudad dentro de poco sería destruida por fuego del cielo. ¿Cómo? ¿Eso decían nuestros vecinos? Sí, y por algún tiempo ese fue el único tema de conversación. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y solo tú de entre todos saliste para escapar del peligro? Aunque hubo, como he dicho, mucho hablar del asunto, no creo de veras lo que creían, porque en el calor de las discusiones oí que algunos vecinos se burlaban de ti y tu viaje desesperado, pues eso era lo que llamaban a tu peregrinaje, dijo Fiel, y a tu vecino flexible, quien regresó cubierto de lodo del pantano, lo trataban con gran desdén y lo despreciaban por renegado. Dime, por favor, ¿te encontraste con alguien en el Valle de la Humillación? Sí, me encontré con un descontento, quien trató de convencerme que me volviera con él, siendo su argumento que pasar ese valle era una deshonra. Me dijo además que irme por allí era el modo seguro de desagradar a todos mis amigos, como orgullo, arrogancia, amor propio y gloria mundanal. Y otros que él estaba seguro se darían por ofendidos si me atreviera yo a pasar por ese valle. ¿Y cómo le contestaste? Le dije que él estaba muy equivocado, que aunque los mencionados podían llamarse parientes míos, y con razón, pues son mis familiares según la carne. Desde entonces me convertí en un peregrino, por lo que han renegado de mí. Yo también los rechazo a ellos, así que es como si nunca hubiéramos sido parientes. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. También escapé del pantano de la desconfianza, continuó diciendo Fiel, solo para encontrarme con un cuyo nombre es libertinaje. ¡Qué lengua aduladora tenía! Me insistía que me fuera con ella. Y al pie del collado encontré a un viejo llamado Adán el primero, que vivía en el poblado de Engaño. Su obra, dijo, eran muchas delicias y recompensas que debería yo ser por fin su heredero. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su carne, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron por muchos, los muchos abundaron mucho más que los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cásate con mis hijas, lujuria de la carne, lujuria de los ojos y orgullo de la vida, me dijo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero mirando su frente, vi que estaba escrito: no mintáis los unos a los otros,
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Al volverme para irme, sentí que me daba un pellizco mortal en la espalda. Gracias por existir. Nos vemos la próxima semana en su espacio.